Buenas noches con todos. Es un honor para mí, Evangelina, en representación de Ceres, dar comienzo a esta iniciativa que es el Live Ceres, donde buscamos conocer proyectos e iniciativas que se están desarrollando en el país para la construcción de un Ecuador sostenible. Y hoy es un día muy especial para nosotros y quienes creemos que podemos construir un mundo mejor. Hoy Ceres está cumpliendo 16 años. Y en estos 16 años hemos tenido mucho recorrido y hoy queremos presentarles a ustedes, a quien nos acompaña en este diálogo, a Boris Cornejo. Boris Cornejo es fundador y presidente asesor de Fundación Esquel, es un economista, líder cívico, investigador, tiene larga trayectoria en el sector social y algo que me encanta, que es promotor de muchísimas iniciativas, inclusive de la creación de Ceres. Hola Boris, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Evangelina, gracias, siempre es un gusto verte y qué linda que tengamos esta oportunidad de conversar sobre las cosas que hemos hecho juntos y con otros colegas en este campo. Sí, bueno, muchas gracias Boris. Bueno, comencemos. ¿Cuáles crees tú o cuéntanos un poco sobre los inicios de la responsabilidad social en el Ecuador y cómo ha pasado de la filantropía a este modelo de responsabilidad social? Sí, tú me habías contado hace muchos años la historia de la responsabilidad social que a mí me fascinó y me encantó ver qué era lo que se venía haciendo en el país. Cuéntanos. Cuando hace 31 años se crea la Fundación Esquel, eh, lo hicimos con algunas ideas estratégicas que dieron soporte a la iniciativa y que felizmente estuvieron bien ancladas porque fíjate que han durado más de 3 décadas. Quizás para el contexto de esta conversación, una de esas ideas fuerza es el papel que el tercer sector, los ciudadanos, aquellas organizaciones que no son ni el Estado ni el mercado, podíamos hacer para ser parte de esta construcción social conjunta de una mejor democracia, de una sociedad más inclusiva, de países que pudiesen efectivamente cumplir con los derechos y tener una mejor calidad de vida. Y entonces, ese tema nos llevó a que pensemos en cuál es el papel de esos terceros por los temas del desarrollo. En esa época todavía no se hablaba del desarrollo sostenible, pero sí de un desarrollo que sea inclusivo, ¿no? Que respete la vida, la naturaleza, y esos eran los conceptos que se jugaban. Dentro de eso, tuvimos la posibilidad de conocer experiencias internacionales en donde cada vez era más visible, habían mayores evidencias sobre el papel que pueden jugar esos otros por la sociedad, por la democracia. Y así tuvimos oportunidad de conocer experiencias sensacionales recuerdo ahora en Puerto Rico, en México, en Colombia, en Brasil, en España, obviamente en los Estados Unidos. Y entonces dijimos, vamos a hacer eh, una investigación sobre qué es lo que se ha hecho, cómo es que hemos desarrollado ese tema acá en el Ecuador. Y allá por el año fines de los 90, 97, hicimos una gran investigación para saber qué era esto de la responsabilidad social, cómo es que entendían los ecuatorianos. Y de a poco le fuimos dando forma, fuimos entendiendo nosotros también mejor, ¿no? Investigando, visitando otras experiencias, escuchando relatos que nos contaban colegas de otras partes, y entonces así fue como nace el concepto de la responsabilidad social, ¿no? Que es el tema de la forma como las empresas, las organizaciones, las comunidades, los ciudadanos se meten en los temas de interés público, que son los temas del desarrollo. Ahora, claro, ya el desarrollo sostenible, sostenido tiene otra dimensión, pero ese fue más o menos el inicio.
Y me acuerdo también que tú me contabas un poco cómo las grandes empresas tenían sus propias fundaciones empresariales que estaban muy enfocadas en temas filantrópicos, de mecenazgo, ¿no? Y es bien interesante ver cómo a lo largo de todos estos años ya las empresas son las que están incorporando el modelo de gestión de la responsabilidad social. Y nosotros nacimos en el 2005. ¿Cómo nace Ceres? Cuéntanos, porque tú estuviste desde el principio. ¿Cómo nace? Eh, luego de esta indagación que se hizo, ¿no? De hacer esta suerte de mapeo, en donde detectamos efectivamente que habían empresas con una larga tradición filantrópica. Y el enfoque era un enfoque de que hay que compartir, ¿no es cierto? Y que hay que contribuir a que, o sea, eliminación de la pobreza, promoción de la educación, mejoras de la salud, ese tipo de temas, ¿no? Que estaban muy bien. Y eso es el concepto, que era un concepto más bien de una moral, ¿no? O de un espíritu asistencial, si se quiere, que era Ujú, absolutamente válido y legítimo en esos años. Pero una vez hecho el mapeo, empezamos a detectar que las empresas efectivamente, si actuaban de una manera más articulada, si incorporaban en sus modelos de gestión estas estrategias, ¿no? De involucramiento en la comunidad, dejando de lado este espíritu, este papel meramente filantrópico, podían no solamente atender necesidades de las comunidades interesadas, las stakeholders de esas empresas, sino que efectivamente meterse en temas que son de mayor interés. Entonces, para hacer eso había que crear una mesa de trabajo, había que crear una organización. Hicimos las consultas, hicimos seminarios, talleres, conversamos con expertos y a imagen y semejanza de lo que era el Centro Mexicano de la Filantropía, CEMEFI, que creo que ustedes tienen ahora excelentes relaciones, y también de GIFE, que era una organización de Brasil, en donde las empresas y organizaciones, no necesariamente empresas, pero organizaciones de la sociedad civil, armaron un consorcio cuya misión fundamental era el tema de promover buenas prácticas, promover la responsabilidad social e involucrarse en temas que no necesariamente participaba la empresa sola, sino que ujú. tenía que vérselas con otros actores, que podría ser el gobierno local, el gobierno nacional, el municipio, la empresa de al lado, que ver cómo se hacían estos encadenamientos, digamos, ¿no? Porque finalmente se entendía que si es que hay tres empresas que están interesadas en la educación, quizás en el enfoque del modelo de gestión, para el cual son muy hábiles, las empresas podían encontrar espacios de convergencia, de confluencia, y así generar mayores resultados. Y entonces se crea. Al principio funciona como un programa en la Fundación Esquel, y luego ya con el impulso, el entusiasmo de varios empresarios y empresas y algunos líderes cívicos, se constituyó el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social, CERES, ¿no? Que ahora me da alegría saber que hemos cumplido 16 años, Sí. el número de miembros es, cada vez crece más, y que están haciendo la diferencia, ¿no? Porque haber hecho esto hace 16 años, creo que a todos debe dar esa alegría, ¿no? De haber empezado a abrir unos caminos que ahora están más anchos, ¿no? Más largos. Y eso es bueno. Y yo creo, Boris, que debes sentir así. Yo estoy 9 años en Ceres, pero como el corazón hinchado, ¿no? De ver cómo ese esfuerzo que nace en Fundación Esquel como un proyecto que se consolida y ver lo que a largo plazo va creciendo y que además Ceres se ha convertido en un referente de responsabilidad social, pero sobre todo esta visión, ¿no? Esta visión de articulación con ONGs, con el sector público, con el sector privado, creo que lo estamos haciendo súper bien. Así que imagínate, ya hace 16 años visionar el trabajo que ahora es tan importante para aportar al desarrollo sostenible del Ecuador.
Y dime una cosa, yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Te consideras el padrino de la responsabilidad social? Porque tú eras el que viajabas, el que fuiste a estos congresos, el que empezaste a investigar, pero en buena lid, digamos así, ¿no? O sea, de traer ese concepto al Ecuador. Para nada, ¿no? Yo creo que si es que esta cosa de ser padrino de algo es una creación colectiva en la que concurrieron muchos, ¿no? O sea, yo te digo que ver la posibilidad de que efectivamente esto se había hecho en otras partes, saber cómo es que funcionaba, cuáles eran las herramientas, las estrategias, fue bastante inspirador, porque como que estaba en mi yo interior, ¿no es cierto? Como que estaba en mi ethos, estaba en mis capacidades, en mis posibilidades. Entonces yo dije, no, esto es una cosa que el Ecuador necesita. Pero luego hubo esta tarea de contagio, ¿no? O sea, esto para nada es Boris Cornejo, soy uno, pero fuimos y siguen siendo varios, ¿no? Porque esto tiene que ser un movimiento que tiene que proyectarse en el futuro, en el Ecuador y ojalá en el mundo y en las pequeñas comunidades. Porque quizás lo que sí yo tengo que reconocer, no como padrino, sino más bien como un ahijado, es que este descubrimiento me ayudó a cambiar mi vida, porque lo que entendí es que el otro, es decir, para quien trabajas, es el que te permite a ti crecer, construirte como persona, ¿no? Y la verdad es que yo he recibido mucho, así que quizás compadres, pero padrino no. Bueno, y mientras decías esto último, creo que a mí también Ceres me ha cambiado la vida. ¿Cómo podemos trabajar con la ilusión de construir un mundo mejor, con la ilusión de dejarles una mejor situación a las futuras generaciones? Ojo, no solo pensando en las futuras generaciones, sino también pensando en las generaciones actuales. Y de lo que era Ceres hace 16 años a lo que es ahora, porque tú también sigues siendo parte de Ceres. ¿Cómo has visto nuestro camino, el recorrido nuestro como institución? Yo la verdad es que tengo excelentes impresiones. En una primera etapa de CERS estuve mucho más cercano. Fui presidente, estuvimos ahí con varios colegas inventando cosas, Sí. movilizando recursos, ofreciendo facilidades para que funcionen. Pero luego yo creo que se juntaron varias visiones estratégicas, ¿no? Unas que venían desde el sector social, que eventualmente fui yo quien contribuyó más con eso, ¿no? Si la forma como se organiza una ONG, la forma como se relaciona con las comunidades, etcétera. Pero en la misma mesa estaban sentados otros colegas que venían del mundo corporativo, Ujú. donde obviamente ahí la sabiduría sobre cómo se hacen los planes de negocios, cómo se hacen las estrategias de sostenibilidad, las alianzas, cómo se hace el marketing, cómo se hace la buena gerencia, a ellos les correspondió eso. Lo que quiero decirte con esto, Angelina, es que quizás de no haber habido esa posibilidad de compartir conocimientos de un personaje, una persona, perdón, como soy yo, muy vinculado a los temas sociales, sentarme junto a estos que venían de los bancos, venían de las grandes corporaciones, no habíamos ido tan lejos. Y lo mismo le habría pasado si es que ellos se habrían Sí, sentado sí, sí. solamente entre ellos. Entonces fue ahí un ganar-ganar, ¿no es cierto? Un ganar-ganar que finalmente ha hecho que se llegue a estar donde está. Yo puedo dar testimonio porque lo he visto, he tenido la suerte de que me han invitado a los eventos, aniversarios, lanzamientos de programas, etcétera, que esa fue una iniciativa ganadora, sostenida, ¿no? Que ha caminado con pasos firmes y eso es bueno para el país. Yo creo que ya no está el tema de la responsabilidad social o el tema de la sostenibilidad solamente en la cabeza
de algunos cientistas sociales Sí, o de exacto. algunos empresarios avanzados, sino que ustedes ya han logrado generar un relato. Y el relato es que la gente en el Ecuador, cuando se habla de responsabilidad social, sabe de lo que se está hablando. O sea, es una categoría, ¿no es cierto? Es una variable que normalmente se incorpora, no solamente en el momento de hacer negocios, sino también en el momento de vivir la vida en las prácticas cotidianas, ¿no? Y eso es importante. Fíjate que es bien importante esto que me haces pensar, ¿no? Cómo Ujú. haber incluido el concepto en este relato mental que tenemos las personas. Y qué chévere escucharlo, pero bueno, estoy segura que nos falta mucho camino por recorrer. Este camino nunca va a terminar, porque siempre va a haber algo que podamos hacer mejor y creo que eso es nuestro compromiso constante del equipo que hace Ceres, pero a la larga no es solo un equipo, sino todos sus miembros. Todos los miembros de Ceres están tan comprometidos para poder contribuir a este Ecuador sostenible que realmente nos llena de orgullo. Bueno, y no quiero alargarnos mucho más porque sabemos que estos espacios no tienen que ser demasiado largos, pero Boris, hay algo que ha pasado en el último tiempo y que ha venido a acentuarse en el marco de la pandemia. El mundo, el país está cambiando. Creemos y somos muy conscientes de que todos cada vez más vemos la importancia de avanzar hacia la construcción de un desarrollo sostenible, de un desarrollo diferente, no basado únicamente en los recursos económicos, sino también en el desarrollo social y, por supuesto, el cuidado y la preservación del medio ambiente. ¿Tú crees que se avisora un futuro esperanzador con este remesón que nos ha traído la pandemia y sobre todo en Ecuador? Yo debo decirte dos cosas, ¿no es cierto? Un poco a partir de lo que hemos vivido. Y esto no es un tema de los libros ni de experiencias de otros, es un tema de una con, constatación, ¿no? Tengo la impresión de que la pandemia, sumada a todos los otros males que estábamos viviendo como Ecuador, nos llevó a un punto de no retorno. Uh -huh. Y ese punto de no retorno es entender que o salimos todos juntos de esto y no es que salen unos y otros se quedan, ¿no? Y Uh eso es -huh. súper importante porque, por ejemplo, yo debo sentirme como ecuatoriano orgulloso de lo bien que hemos hecho como sociedad en el tema del COVID, ¿no? El tema de la vacunación. Eso no solo es el gobierno. Uh El -huh. gobierno ha hecho lo suyo, el liderazgo, pero la respuesta, y te puedo contar anécdotas, ¿no? O no anécdotas, sino historias reales del involucramiento del sector privado, de la cooperación internacional, de las pequeñas comunidades y sus organizaciones, clubes, asociaciones, ONGs, etcétera, es realmente algo que hay que reconocerlo y sostenerlo. La sostenibilidad debe ser un concepto que involucre también a estas capacidades de resiliencia Uh que -huh. hemos demostrado tener los ecuatorianos, su gobierno y sus organizaciones, ¿no? Sus empresas, obviamente. Eso es un punto, ¿no? Decía que son dos cosas, es una. Así topamos fondo y hemos entendido que sí podemos salir. Pero la segunda cosa que veo y que sí me preocupa es que volvemos a ese país que está entrabado, ese país que se bloquea sobre todo en su sistema político. Y ahí creo que ese concepto de sostenibilidad, ¿no es cierto? La democracia tiene que ser sostenible. Ahí creo que ese es un tema que debería incluirse, así como pudimos hacer cosas en salud, en medio ambiente, en educación, es en el tema de cómo hacer para recuperar la capacidad de esas conversaciones difíciles, que es, básicamente es la democracia, y poder generar algún tipo de acuerdos y consensos. Ojalá
y es mi esperanza, y creo que organizaciones como Ceres, como Esquel, personajes, individuos, podemos apoyar es para recuperar esa posibilidad de encontrarnos, conversar y llegar a acuerdos por mínimos que fuesen, pero acuerdos. Si no hay una sostenibilidad en la democracia, que significa apostar por el diálogo, la paz, la mirada hacia el futuro, creo que vamos a tener que enfrentar problemas que indudablemente afectan a la sostenibilidad, no solamente como economía, sino también especialmente como sociedad. Y eso es complicado. Sí, y yo comparto contigo, Boris, nosotros que pues parte de nuestra razón de ser es fomentar las alianzas. Hemos podido articular durante la pandemia muchísimas alianzas entre organizaciones de la sociedad civil, el empresariado, con el sector público, y me quedó esa sensación de que podemos trabajar juntos. Y se ha demostrado. Entonces, ¿qué más falta? Y tú nos acabas de dar la respuesta. Y yo creo que aquí sí tendríamos que hacer un llamado a los políticos, que los ecuatorianos sí queremos unirnos. No se trata de bandos, no se trata de los buenos, los malos, todos vivimos en este país y todos tenemos que arrimar el hombro para poder construir un país mejor ahora. No podemos hacerlo de aquí a 10 o 20 años. Tenemos que actuar ya. Así que bueno, quiero agradecerte, Boris. Realmente me encantó conversar contigo. Bueno, siempre que salimos a tomarnos un café o uno que otro almuercito cuando podíamos todavía, es tan enriquecedor conversar con personas como tú y que también nos deja esa luz de esperanza, ¿no? O sea, de que apostemos al diálogo, apostemos a la democracia, sentémonos a tener esas conversaciones difíciles. Siempre me acuerdo también de eso que me dices y llegar a unos mínimos, ¿no? Y de esos mínimos empezar a generar confianza entre cada uno de nosotros y poder avanzar. Así que mil gracias, espero tenerte pronto de nuevo en estos live series. No sé si quieres dejarles algún mensaje a los que nos están escuchando, algún mensaje final. Sí, agradecerles a todos ustedes por el buen trabajo que están haciendo, decirles que me siento honrado de que una idea pionera de hace un montón de años hoy día está donde está gracias al entusiasmo, compromiso, inteligencia de todos quienes hacen Ceres, de su staff, su junta directiva y sus miembros. Así que estamos juntos, sigamos juntos y les doy un saludo. Cuídense. Bueno, muchas gracias, Boris. Y yo también quiero agradecer a todos quienes hacen Ceres, sus miembros, su junta directiva, el equipo, pero también a todos los aliados y a todos quienes de alguna u otra manera en algún momento han trabajado con nosotros y esperemos seguir trabajando. Los esperamos la próxima semana en el siguiente Live Ceres. Un abracito y buenas noches. Gracias, chao.